Vamos a recibir al doctor Francisco Herrera Arauz. Siempre es un placer conversar con él, director de Ecuador Inmediato. Hoy lo tenemos con nosotros y vamos a conversar sobre la coyuntura política de este país. Buenos días, doctor. Qué bueno verlo con esa sonrisa de oreja a oreja a pesar de las circunstancias que vive este país. Es que hay que disimular. Hay que ponerle buena cara a la adversidad, sobre todo. Mónica. ¿Qué hace, Carlita? ¿Cómo está, mi querido doctor? Siempre es un placer conversar. Anda por ahí. No, claro que sí. A ver, esa es. Hoy este programa es ustedes, solo de mujeres y de invitados. Nos han delegado la responsabilidad. Qué honor estar con ustedes. Doctor. Jaime, no te voy a extrañar. Jaime, no te voy a extrañar. No lo van a extrañar a Jaime. Doctor, tenemos muchísimas cosas de qué conversar y una de las cosas que tenemos que conversar es principalmente el único bastión que le queda a la población es la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional se pronunció. Y se pronunció, por supuesto, en base pues, a las diferentes acciones de protección que ha tenido durante este proceso de leyes inconstitucionales emanadas por el presidente de la República y aprobadas por esa mayoría que ha tenido en la Asamblea. ¿Cuál es su percepción respecto a la Corte y también sobre la campaña que le están haciendo a la Corte Constitucional? A ver, primero, la Corte Constitucional no debe reconocerse ningún mérito si está cumpliendo solo su obligación nomás. Es su obligación. Su obligación es recibir los pedidos de la ciudadanía, las denuncias de inconstitucionalidad y tramitarlas. Le manda además la ley que tienen que proceder a recibir los pedidos y aplicar medidas cautelares urgentes como la suspensión de ciertos artículos o leyes denominadas inconstitucionales hasta su análisis. De manera que no cantarán victoria. No cantarán victoria. La suspensión es por ahorita. Hasta que llegue a discutirse ya en el pleno de la Corte Constitucional, eso está bien. Pero ya el gobierno declara la Corte Constitucional como un enemigo del pueblo ecuatoriano. Lo dijo la ministra Zaida Rovira, que lo está declarando como un enemigo. Y nosotros nos hemos preguntado desde el inicio de este programa, ahora sí es el enemigo de la Corte Constitucional. Pero en época electoral, cuando fue permisivo, cuando fue tibio, cuando fue blando, ahí no era enemigo. Sin embargo, ahora se activa una campaña en función de desprestigio de la Corte Constitucional. Es que ese desprestigio bien ganado lo tiene. Yo no le tengo... A ver, partamos de una buena lógica. Yo no soy de aquellos que creen que el enemigo de mi enemigo ahora es mi amigo. No, yo no voy por ese lado. Mi sentido de la verdad y de la honestidad siempre están en juego en cada una de las actuaciones públicas a las que suelo criticar y con dureza. Yo he sido frontalmente opuesto a esta Corte Constitucional, a este periodo, porque es el pestilente legado de Julio César Trujillo. Trujillo les entregó, les dio como prebendas a los Ávila Santamaría, a los Salgado Pesantes y a un montón de personas más. Les regaló el cargo, pues les regaló el cargo, la corte de 14/20. ¿No les da vergüenza a ese par ser profesores con esa nota, 14/20? Un poquito más que la 10/20 nomás fue. Y estos fueron herederos de Trujillo. Trujillo les puso ahí para hacer el desastre que estamos viviendo ahora. De manera que son cómplices y encubridores del desastre. 2. Las actuaciones de la Corte Constitucional en algunas ocasiones han sido funestas y han permitido que lo que está pasando sea totalmente aceptado. Ustedes mismos lo acaban de decir hace un momento, lo de Verónica Abad, pues, lo de permitir la candidatura del señor Noboa, pues, lo de no permitir que se le pida licencia. Son cómplices, son encubridores. No me vengan con que
ahora se vuelven buenitos porque suspendieron las leyes inconstitucionales tramitadas por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tenía la obligación de emitir una ley constitucional, no hacer lo que hicieron, para después no hay necesidad de ir a la Corte. Si una ley es válida, si una ley es respetable, entonces en Estado de Derecho se aplica. Pero eso no pasó con esta ley. Y que la Corte Constitucional le haya suspendido a esas leyes de Noboa y que él considere con la señora Zaida Rovira, haciendo gala de una ignorancia supina, porque por Dios, señora ministra, con todo el respeto que usted se merece como mujer, como dama y como funcionaria pública, la Corte Constitucional no emite boletines. Los boletines son para la prensa. La Corte Constitucional emite resoluciones. Y para el caso de las medidas adoptadas de suspensión de ciertos artículos, emite autos que están constando en el sistema web de la Corte. ¿Por qué hace gala de tanta ignorancia, señora ministra? Vea, le trato con el respeto con el que siempre se debe tratar a las damas y a las personas en general. Y la necesidad de salir públicamente acompañada de miembros de la fuerza del orden, del presidente de la Asamblea. ¿Qué mensaje da eso? ¿Cuál es el mensaje que quisieron dar? Es lo grave. Qué bien planteada, Carla. Es que no, pues. La ministra sale a hacer gala de ignorancia y desconocimiento de las leyes en forma pública. Primer acto impresentable. Segundo acto impresentable, aparecer junto con el presidente de la Asamblea, pues. Pero es que el presidente de la Asamblea también se presta para eso. Guarden las formas, por lo menos. Ya sé que el señor Niels Olsen es partidario de ADN, militante del partido, forma parte del gobierno del presidente Noboa, pero por dignidad propia, por consideración a sí mismo, él debe sentirse presidente de una función del Estado, que por cierto está encima del Ejecutivo, ¿no? Por cierto. Pero se comporta como ministro del gobierno de Noboa. Se comporta como subordinado de la señora Rovira. Se comporta como una persona que no respeta la majestad de su cargo. Él no representa al gobierno de ADN. Él no es funcionario del gobierno del presidente Noboa. Él es presidente de la Asamblea, que está integrado por 151 voluntades. Y él tiene la voz representativa de todas las vertientes políticas. No es válido entonces que un par de ciudadanos que ejercen funciones públicas salgan a proclamar la enemistad del pueblo con la Corte Constitucional. Nadie les ha dado ningún derecho a que proclamen nada. Y señor presidente de la Asamblea, compórtese como presidente de la Asamblea, no como empleado del gobierno de Daniel Noboa. Lo tercero, para lo que ha quedado la fuerza pública, ¿no? Es criticable la forma como se presentaron con los uniformados atrás, con armas, como para amenazar. ¿Y hasta quién iba la amenaza? Al país, a la Corte Constitucional, pues. Carla, por eso le digo que bien planteada su observación. Pero el pueblo es un sinónimo de amenaza. Doctor, el pueblo es consciente del mensaje que están dando. No, al país ni le importa siquiera lo que está pasando. A la gran mayoría ni le entiende. Ni siquiera sabe por qué está sentado el presidente de la Asamblea con la ministra de Gobierno. ¿Conoce algo sobre la Corte Constitucional? Creo que nos interesa a los abogados, a los periodistas, a cierto sector político y a nadie más. Y entonces, con ese marco, ¿a quién fueron las amenazas? ¿Al país? No. A la Corte sí.
a la que ahora ya le convirtieron en enemiga cuando antes era amiga. Por eso digo, no, Carla, no. El enemigo de mi enemigo no es mi amigo. Yo no dejaré de criticar a la Corte por ser el pestilente legado de Julio César Trujillo. La Corte de A14, la Corte del Regalo, hasta que sean reemplazados legalmente. Doctor, y esa posición de la Corte lleva a que el gobierno acelere y el presidente Daniel Noboa, a través de su cuenta de X, diga, bueno, nos vamos a la consulta, estas son las preguntas. ¿Ese acto estuvo planificado? ¿Ese fue un acto retaliación política, de retaliación, de desesperación? ¿Cómo usted evalúa ese acto? Más allá de que significan siempre golpes de efecto, ¿no? Que los necesita para, de alguna u otra manera, mover la narrativa hacia otras cosas y que todo el mundo se decante a hablar de eso y de lo de acá ya nos olvidamos. A ver, despacito. Es que no gobierna Daniel Noboa. ¿Quién gobierna, doctor? El Grupo Noboa. El Grupo Noboa, que tiene a su haber todo un think tank de pensamiento instalado en Washington, con un grupo de expertos y asesores que miden cada paso que da el presidente Noboa al que le mandan a decir o actuar de tal forma. Es un títere. Lo que usted está diciendo, Mónica, es perfecto. Efectos. Golpes de efecto. No son legales, no son legítimos, no son válidos ni correctos políticamente, pero causan efecto en la población. Todo eso es medido, todo eso es calculado por el gobierno de Daniel Noboa, por el gobierno del Grupo Noboa, por la Universidad George Washington, por el grupo de Tintán de Pensamiento, concretamente por Jaime Durán Barba y Santiago Dieto Montoy, que presiden el grupo que mide los efectos que da cada paso. Todos los pasos están calculados. Y es un grupo de comunicación perfecto que tiene acá no voces de pensamiento, sino cabezas parlantes, que repiten el mensaje que desde Washington vienen como órdenes para el Grupo Noboa. Y cuando digo Washington, por Dios, no me malentenderán. Al señor Trump no le importa mucho que digamos el gobierno de Noboa, al punto que los recibe en un restaurante en medio de los platos de comida y después le sube el 15% de los aranceles. Porque son íntimos amigos. No lo son. No le importa. No le importa, Carla, no le importa, Mónica, no le importa. Pero ese grupo de pensamiento sí, pues, y tienen sus cabezas parlantes acá, y con la prensa rastrera del Ecuador de por medio. ¿Tienen sus negocios acá? Gobierno. ¿Tienen sus Pero negocios es que acá? están por supuesto. Pero por supuesto. ¿Por qué cree que es el interés del Grupo Noboa de controlar el régimen político en estos momentos? No es nuevo. Si ustedes creen que es Daniel Noboa, no, están equivocados. Desde los días del señor Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente, siempre estuvo el interés de captar el poder político y controlar el sistema de negocios del Ecuador, sus recursos naturales, sus negocios estratégicos. Y para eso tuvo en su momento, por ejemplo, a un empleado como León Pérez Cordero, que ahora le pusieron a Daniel Noboa porque el Grupo Noboa en este momento está inmerso en una actitud que no es del Grupo Noboa solamente. Esto es una participación de una gran tendencia mundial corporativa y adueñarse de los grandes negocios de cada nación. Es un efecto corporativo, correcto, que procede a o privatizar o apropiarse de los grandes negocios que posee un Estado, sus recursos naturales, sus recursos estratégicos, su capacidad intelectual, sus telecomunicaciones, su sistema de inteligencia artificial, bueno, y hasta también sus fuerzas de seguridad que quedan para la cadena nomás. Pues.
Doctor, en estas preguntas, en estas 7 preguntas de la consulta popular que ha planteado el presidente de la República, hay preguntas pues que en su momento ya el pueblo ecuatoriano les dijo que no. Pero bueno, vivimos otro momento político. No, pues que el presidente dice, son las preguntas que por años la gente ha estado reclamando. Entonces a mí automáticamente me vienen 2 análisis. Uno, si por años el país ha estado reclamando las preguntas, entonces ¿por qué razón cuando hiciste el año pasado, en el 2024, la consulta, les dijo no? ¿Por qué no las incluiste? De hecho sí las incluyó y le dijeron que no en varias de ellas. Y la otra es, ¿hace cuántos años el país está reclamando que vuelvan los casinos? Cuando la gente lo que está reclamando es salud, educación, seguridad y de eso nada. No, ahí sí están ustedes equivocadas, amigas. No nos diga así que yo no le veo, es que no, pues no, ahí sí déjeme que ejerza algún tipo de gestión para que eso nunca va a pasar. ¿Cuál es su percepción, doctor? ¿Cuál es su percepción entonces? ¿Cuál que es el país no está claro, el país no está reclamando nada de eso, Carla. ¿Dónde está reclamando salud? Yo no le veo. Nos atropellan en salud y la gente no dice nada. Nos atropellan en seguridad y la gente no dice nada. Nos atropellan en la economía. Nos tuvieron 14 en el horas sin servicio luz público. ¿Y ustedes creen que alguien dijo algo? Al contrario, fueron el 13 de abril y le dieron el voto. Entonces, aquello de que está reclamando el país no está reclamando nada. Lo que pasa es que en el Ecuador, y esto viene desde Moreno, se siembra odio para destruir y acabar con el correísmo, no importa si acabamos con el país, y se gobierna con el relato. Se imponen relatos, explotando el odio. Esto que ha pasado por años, ahora nosotros lo vamos a convertir en una reivindicación. Falso. Nadie en el país le ha pedido al señor Noboa que vuelvan los casinos. A menos que sea de los hoteles de pertenencia al grupo Noboa, ¿no? Está dentro del balance general de activos. La necesidad de generar recursos por ese lado, a lo mejor. Pero, ¿alguien reclamó de casino? ¿Alguien reclamó la necesidad de bases militares en el Ecuador? ¿Es que acaso alguien está pidiendo que se proceda a eliminar la asignación de fondos a los partidos políticos? Miren, si ni siquiera los partidos, cuando uno de esos partidos o agrupación sociopatriótica gastó el dinero del Fondo Partidario Permanente en una recuperación vaginal. Textual. Vayan y vean las cuentas. Ningún partido reclamó. No escuché una sola voz de ningún dirigente político el mal uso de esos dineros. Y ahora el señor Noboa se está aprovechando de aquello. Es decir, en el Ecuador se siembra el odio y se cosecha el relato. Y el relato le está sirviendo para gobernar muy bien al Ecuador. Se cometen atropellos en nombre de que hay que acabar con el correísmo. Todo lo que hacemos es para acabar con el viejo país. El viejo país del correísmo ya no puede continuar y por lo tanto yo planteo normas inconstitucionales, ilegales, indebidas. La gran mayoría no dice nada. Y la prensa rastrera aplaude. La prensa rastrera aplaude. Por cierto, ya se ha ido de Coavisa el señor José Hernández, uno de los principales promotores del odio. El odio al correísmo de José Hernández era patológico. Ya han votado de Coavisa. Ojalá cambien de rumbo. Y que algunos reporteros de ese canal no les haya quedado lo rastrero. Por favor. Doctor, entonces, en esta consulta sí, popular hay una pregunta importante, ¿no? Y sobre todo a los conocedores del derecho.
En una entrevista, Hernán Salgado calificó como una barbarie y un grave error la propuesta del gobierno del presidente Noboa de incluir en la consulta popular una pregunta que permitiría someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Cuál es el efecto que quiere causar el presidente con esta pregunta? En el Ecuador hay una gran frustración nacional. Tiene de años. Ustedes están muy jovencitas. Yo ya estoy viejo. Y lo he vivido. La frustración nacional es mirar cómo se actúa en el Ecuador con impunidad. La impunidad nos ha hecho mucho daño porque no hemos castigado a quienes debíamos haber castigado. Miren, ¿cómo es posible que el señor Salgado Pesantes llegó con una nota de 14 sobre 20 en su examen? Y después andaba haciendo señales obscenas con sus partes pudendas a quienes iban a reclamar a la corte. Hay de eso una escena. O si no, mandaba a los abogados a que hagan compras para los damnificados de la pandemia. Textual, un pronunciamiento del señor doctor Salgado que no se medía en sus palabras. Y ahí sí no era grotesco, no era censurable. Pero claro que sí, habíamos quienes reclamábamos eso. Lo que está poniendo Noboa se está aprovechando de ese reclamo sentido contra la impunidad. Lo que hizo la Corte Constitucional en muchas ocasiones no ha sido juzgado y parece que nunca lo será. Nunca lo será. ¿Cómo es posible que tengamos un poder que sea omnímodo, que no tenga control, y que cuando se alude el control que todas las instituciones y todos los servidores públicos deberían tener, entonces se reclama y se expresa en forma grotesca que es un retraso y todo lo demás? ¿Dónde está el contrapoder? Le reclamo al doctor Salgado, por ejemplo. ¿Dónde está el contrapoder? ¿Cómo es posible que ustedes hayan actuado como actuaron, recibiendo el pestilente legado de Julio César Trujillo, que fue un abuso? Y nadie en este país es capaz de sancionar. Entonces, de eso se está aprovechando el señor Noboa, que es diferente. Entonces, como les digo, no es él. Es el grupo Noboa, es el pensamiento, el tintán de pensamiento, para producir esos golpes de efecto, pues. Es decir, como la Corte Constitucional me acaba de tumbar mis leyes, mis normas, entonces yo me aprovecho de que han actuado en impunidad para ponerles en picota. Es decir, para el escarnio público. Sí. Ustedes han actuado sin ningún control, sin ningún tipo de sanción, han hecho lo que les ha dado la gana, entonces ahora quiero que el país les ponga al frente de sus propios errores. Y voy a aprovecharme de la consulta popular. El uno y el otro han abusado del poder. El uno y el otro, el uno y los otros han abusado del poder. El reino de la impunidad en el que vivimos en el Ecuador resultante de siembra el odio y gobierna con el relato. Ese sin duda alguna ha sido el actuar de los gobiernos de los últimos años que nos dividieron como país, y esa ha sido su mejor arma. Y nosotros hablamos ahora, y doctor, usted lo ha dicho también, el tema del relato, ¿no? Y hoy casualmente muchísimas personas se han volcado a los medios de comunicación a un poco esclarecer por qué esto que pasó con la Corte Constitucional es algo que ya se veía venir. Y acá el tema es que desde el momento en que, por ejemplo, la Asamblea Nacional se enfrascó en no prestar oídos, en actuar violando flagrantemente, por ejemplo, el procedimiento parlamentario en la Ley de Integridad Pública, en mezclando leyes de toda naturaleza, haciendo prácticamente una ensalada de frutas, por no decirle un chaulafán mal preparado,
sabía a dónde iban enrumbadas esas leyes y aún así las sacaron. Y la gente advertía, se van a caer, se van a caer, se van a caer. Y claro, ¿no? Los que de una u otra manera leíamos un poco diferente el relato oficial, que para mí no era realmente relato oficial, decíamos, lo que está buscando el presidente es ponerse de enemigo de la Corte, porque la Corte es lo único que aún no tiene por completo, sin importar lo que pasó en la campaña. ¿Cree usted que ese siempre fue el plan? Que el plan siempre fue... ahora, traerlos a la puesta de enemigos, tal cual como lo ha dicho en este momento Zaida, y decir, bueno, mira, el relato, ellos no permiten, ellos no quieren que nosotros luchemos por ti. Ese fue el relato construido a partir de la promulgación de esas leyes, sabían que se iban a caer y aún así las enviaron. No, fue antes. Desde cuando inició el gobierno Daniel Noboa, y esto yo le decía al colega Alexis Moncayo en Radio Pichincha alguna vez que me entrevistó. Lo que ocurre es que el estilo de gobierno de Noboa es provocar, es promover el enfrentamiento para tener un enemigo al frente. Esa es una estrategia política, es típica de Durán Barba, por donde ha pasado anda haciendo ese tipo de daños. Lo hizo en Argentina, lo hizo en México y ahora lo está haciendo en el Ecuador. Tener el enemigo al frente. Provocarle al enemigo. ¿Para qué? Para después encontrar formas de destruirlo y con eso generar una especie de triunfalismo frecuente. Fíjese que cuando llegó Noboa, él pactó con Revolución Ciudadana. Pero como llegó un momento en que todo salía bien, había gobernabilidad, y él no tenía enemigo al frente, entonces se hizo de un enemigo. ¿Cómo le enemistó a la Revolución Ciudadana? Invadiendo la Embajada de México en Quito y capturando a Jorge Gras, secuestrándolo. Desde ahí su enemigo es permanente, pero solo ellos. El resto de partidos no importan, bueno, en realidad no importan, ¿no? Pero su principal enemigo es Revolución Ciudadana. Bueno, ahora, en estas circunstancias, las leyes fueron dictadas con premeditación, alevosía y ventaja, pues. Fueron calculadas, como usted bien dice, Mónica. Muchas voces nos alzamos diciendo, esas leyes son inconstitucionales, no van a pasar, y si pasan no se van a aplicar, tienen serios conflictos con la Constitución de Ecuador. Hicieron poco caso. Pero no solo que hicieron poco caso, sino que azuzaban más el fuego dentro de la asamblea de los traidores. ¿Cómo? Llegaba el proyecto de ley ya sin unidad de materia, que es indispensable en la Constitución de la República. Es decir, ya la mandaban premeditadamente violando la Constitución. Pero dentro de la asamblea la aumentaban, pues. Ley económica urgente y Andrés Castillo Maldonado, pues el clásico representante del ADN y la derecha ecuatoriana, que cuando pueden abusan del poder. En un acto de abuso del poder de un legislador, incluyó el debate sobre el tema de del procesamiento a los menores de edad que hayan delinquido como mayores de edad. ¿Qué tenía que ver con el proyecto de ley económica? Nada. Pero lo pusieron. Y pero lo aprobaron. mientras se discutía eso y nos enfrascábamos en discutir eso, nos metían por el otro lado el tema de del perdón de las multas, intereses y costas, y todo el mundo estaba hablando de adolescentes y nadie estaba hablando de este beneficio. Ese es el punto. Por eso le digo, mandan premeditadamente, pues mandan calculadamente. Entonces, meten a propósito el tema de los guaguas, para luego meter el tema de la remisión de deudas. Y de eso tampoco está hablando la Corte del Regalo, ¿ah? No han dicho nada. Si la remisión de deudas han dicho algo. Noboa no lo mandó, se la metieron ahí dentro de la asamblea.
calculan cada paso. Por favor, estés pendientes. Si alguien le ha hecho mucho daño a este país, es quien piensa de manera perversa y distorsionada para hacer daño a través de los gobiernos. Se llama Jaime Durán Barba, el principal asesor del Grupo Noboa, junto con el think tank de pensamiento desde la Universidad de Washington, con el fin de gobernar a sus anchas. Y con eso, crear su enemigo, pues entonces ahora su enemigo es la Corte Constitucional. ¿Por qué? Usted bien lo ha dicho, Mónica. Es el único que le puede enfrentar. Entonces, ¿cómo le elimino a mi enemigo? Provocándole un incidente con el cual le descalifico. Y créanme que lo logran, ¿ah? Lo logran porque establecen el relato. Este es enemigo del pueblo. Este es enemigo de mi gobierno. Este es enemigo de la fuerza pública. Este es enemigo o favorable a la criminalidad, al narco, a los delincuentes, al crimen organizado. Ellos manejan la agenda comunicacional de todo el país. Correcto. Que nos tienen hablando específicamente de lo que ellos quieren. No todos. Y ya le voy a comentar por qué, Carlita. Verá. Insistamos en el tema. Siembran odio y gobiernan con el relato, ¿verdad? Ya. Y lanzan acertos. Usted bien dice, Carla, nos tienen discutiendo. Porque en realidad nos tienen discutiendo. Pero un grupo nomás. Y el grupo cada vez es más reducido. Si hay algo que es característico del ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano, ¿saben cuál es? Yo no aguanto la violencia. No hagas problema. O correrles a los problemas. No solucionarlos, ¿no? Correrlos. Postergarlos. Correrlos, doctor, pero también el ecuatoriano repite como cotorra. O que se caigan, claro, no, pero es que se caen solos. Y entonces el tema de un escándalo dura hasta el siguiente escándalo. Esa es nuestra actitud. Entonces, comunicacionalmente hablando, no generan que digamos un gran efecto. Sobre todo frente a la indiferencia con la que estamos ahora. Porque comunicacionalmente hablando, Carla, la indiferencia es la ausencia de respuesta a un mensaje emitido a través de los medios de comunicación. La indiferencia social simplemente no nos importa. Les he reclamado con severidad a la nación. ¿Le importa el tema de la salud? No. ¿Le importa el tema de la economía maltratada? ¿El perdón de las deudas? Doctor, No. pero ¿cree usted que ¿El de los abusos, de la inseguridad? ¿Es indiferencia o es ignorancia? Porque yo siento que la No, gente pues no hace, la mayor parte de la población no logra hacer clic. A la gente le dices, ok, este tema de la destrucción de lo público hace parte de un modelo económico que busca precisamente eso, destruir lo público para luego privatizar. Y la gente dice, no hay salud. ¿Por qué? Porque los políticos se robaron todo. No, es que no es culpa del presidente. Es que no hay plata. ¿Por qué no hay plata? Porque se lo robaron todo. Y luego, esta misma gente ve el auge, por ejemplo, de hospitales, clínicas privadas, las farmacias hoy son el boom del negocio. Y la gente dice, ay, qué bueno. Entonces no hacen. Y ahí es cuando yo digo, es la profunda indiferencia, no me importa, no me interesa, no quiero aprender, nunca voy a... Eso no es para mí, mientras no me importa la política, mientras yo tenga trabajo, no tienen ni trabajo. O luego también hay realmente una apuesta de déjalos en la completa ignorancia para que nunca logren hacer clic. Les decía hace un momento que el Ecuador vive de una permanente frustración frente a la impunidad. Nunca hemos castigado, por ejemplo, el robo público. La gente entonces, la desconfianza está en que nunca les van a castigar, en que no va a pasar nada, que así ha sido desde cuando somos república. El presidente Flores falsificaba la moneda en los bajos de la casa presidencial. Es decir, el atropello, el abuso al poder y al público y a los dineros del Estado, eso
lo heredamos como parte de nuestra sociedad. Entonces, la indiferencia es más bien por el resultado de esa impunidad. Como no los van a castigar, ¿qué podemos hacer? Entonces normalizamos todo. Hemos normalizado matanzas de 12, 17 personas y ahora es normal y no pasa absolutamente nada. Y los medios de comunicación son partícipes de aquello. Yo me he puesto a analizar y hemos visto a ver qué tipo de cobertura le dan a este tipo de hechos atroces donde antes nos aterrorizábamos, donde anteriormente levantábamos la voz. Y ahora absolutamente no pasa nada. Y el pueblo ecuatoriano, doctor, ha normalizado absolutamente todo, envuelto por esa narrativa impuesta a la que usted ha hecho referencia durante la entrevista. Entonces, ¿frente a qué estamos? ¿Qué tipo de población tenemos? ¿Y cómo vamos a conseguir defender los derechos de los ciudadanos que tantos años nos ha costado conseguirlos y mantenerlos en el tiempo? Pero hace 8 años no tenemos. ¿Saben qué me preocupa? Que nadie defiende lo que no le ha costado. Y nadie siente lo que no ha vivido. Exacto. En Ecuador le hemos dado derechos a nuestros ciudadanos por la Constitución, por la lucha política, por el papel desempeñado por ciertos colectivos y organizaciones. Sí, pero no la mayoría. La mayoría los ha recibido y no los ha valorado. Bueno, dicen que lo que se hereda no se valora. Claro, pero a ver, no crea, hay quienes heredamos algunas cosas. Yo, por ejemplo, heredé de mi familia, por ejemplo, un sentido de la dignidad, el espíritu crítico, el intelecto. Esos son bienes no heredables. Costo, pero consagrado por los valores, pues, doctor, consagrado por los valores. Exactamente, pero aquello, en términos generales, para la mayoría de nuestros ecuatorianos, no es que no les importe, probablemente no lo siente. Por ejemplo, haber peleado por la gratuidad de la educación o la salud, en este momento, no es valorado por la mayoría de la población, no le importa. Hasta cuando tiene que ir al hospital. Entonces el rato que va al hospital se enfrenta con que no hay médicos, no hay medicinas, no hay equipos, no hay insumos, no hay ni siquiera comida para los médicos. Pues bueno, ya los pacientes, no hay comida, no hay dieta, y entonces eso se vive de manera cruel. Y en ese momento la gente comienza a pensarlo tal vez. Y en cuanto a los periodistas, Carla, ahí creo que nosotros, los periodistas, hemos cometido un grave error. Volvernos representantes de esas reivindicaciones y esos derechos sin que nadie nos la haya dado la tal representación. Al punto de que ahora se cometen abusos en nombre de esa representación. Y que son perseguidos, ¿no? Si no, y pongamos desde el otro lado. Hay gente, digo, que abusa de esa representación, de quienes llamándose periodistas en este momento, por ejemplo, piden que se clausure o se cierre la Corte Constitucional. ¿Con qué derecho? ¿Quién les autorizó? ¿Quién les da legitimidad? Nadie. Los periodistas no somos representantes de las reivindicaciones nacionales. Nadie nos ha dado esa representación. Nunca, nunca. Tenemos la palabra, que es diferente, y con la palabra podemos denunciar, pero no podemos juzgar, pues. Podemos señalar, se han vuelto serviles del gobierno. No somos justicia, los que se han vuelto serviles. Y cuando tú, Carlita, dices con mucha precisión, a ver, los medios de comunicación estamos ahora enfrentando un tema de normalización de las situaciones. Ciertos medios. Hay un gran esfuerzo que yo siempre he valorado de una buena cantidad de medios en los medios digitales, que somos medios. Yo soy fundador del primer periódico digital en el Ecuador, Ecuador Inmediato. Desde ese medio lo que se busca es un esfuerzo por canalizar la verdad, la objetividad, el manejo positivo de la información, no aceptar la normalización del delito, del crimen o de la violación, no. Pero como yo, ahora feliz y gratamente hay algunos, que los grandes medios se hayan convertido en instrumento del manejo del poder
y se hayan prestado para esta estrategia perversa que hoy le destruye al Ecuador, desde hace 8 años, como dice Mónica, eso no generaliza a todos. Pero ahora también nos enfrentamos al reto de los medios de comunicación digitales, donde también ya les decía Jaime, son pasquines, ¿no? Y se han vuelto serviles al gobierno. Y nosotros como medios de comunicación, su medio de comunicación, este medio de comunicación y otros medios de comunicación, nos enfrentamos justamente a aquellos medios que migraron a lo digital para contrarrestar justamente la información que damos, alternativa, y trabajar en esa develación de la verdad, como lo digo hoy. Y de eso también se ha apuntalado este gobierno. Ese es el punto. Es que ahí la lucha ya es por la verdad, pues. Ya la lucha es por la verdad. Ahí sí ya de frente. Quienes estén metidos, inmersos en el sistema digital, se van a enfrentar con un público totalmente distinto al que tenían los medios de comunicación tradicionales o grandes. La verdad. Y ahí sí tienes un público crítico, cuestionador, que reacciona y que te escoge. ¿Por qué salió José Hernández de Coavisa? Por rating, pues. El rating de Coavisa se fue al suelo. José Hernández, eso les deja como herencia. Mientras el público frente al televisor no puede decir nada. Frente a los medios digitales sí puede, y puede escoger, y puede seleccionar. Sí, están manipulando a través de los medios digitales, sí es verdad, Carlos. Es totalmente cierto. Entonces, de ahí el esfuerzo mayor es por distinguirnos. Por decir la verdad, defender lo nuestro, y enfrentarnos a esa tendencia que ahora comienza a tomarse los medios digitales, porque ya los medios tradicionales no es que están derrotados, están en una baja sensible. Y entonces ellos también se están volcando a los medios digitales, ¿ah? Ellos también tienen su propio periódico electrónico, tienen su propia estación de transmisión de datos, tienen, por ejemplo, en estos momentos cuenta de WhatsApp, que es la red social más grande que tiene el Ecuador. Y entonces ahí están de nuevo entrando en la venta de su relato y demás. Pero ya la pantalla ya la van perdiendo. La destruyeron con odio y con falta de credibilidad. Nos enfrentamos a eso. Doctor, otro tema que nos gustaría tocar con usted. Bueno, dicen que el que tiene rabo de paja no tiene que asomarse a la candela, ¿no? La posición de la Asamblea con la bancada de ADN de justificar las acciones y no darle la importancia debida a los actos de corrupción en los que se encuentra hoy envuelto el presidente de la Comisión de Fiscalización, denunciado el señor Ferdinand Álvarez, ¿no? Frente a estas acusaciones, ¿no?, que le hace el señor Javier Jordán después de que el señor Salcedo se presentó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Hoy, una vez más, esta bancada le da el respaldo al señor Ferdinand Álvarez. De hecho, con todos estos relatos y narrativas se le ha quitado protagonismo, ¿no?, a esa noticia tan importante donde él termina siendo salpicado. Ahí no aplicaron la lógica del corrupto, pues. ¿Cuál es la lógica del corrupto? No hagas problema, hermano. No hagas problema. Cállate, no hagas problema. No levantes el avispero. Que no se sepa, te voy a ir. El señor Ferdinand Álvarez debió haber tomado en cuenta ese detalle. Muy importante. Vital. No hagas problema. Porque le llevó al señor Salcedo a que haga problema. Escena más grotesca en mi vida no he podido yo enfrentar y soportar, como en el momento en el que el señor Salcedo comienza a acusar de que si ha recibido dineros de la corrupción de los hospitales y que esos dineros le entregaba al señor Jordán, que según él sabía, le entregaba a un partido político.
y se regresa al señor que estaba al lado, que no sé quién era, y le dice, ¿cómo me dijeron que era el partido que tenía que decir? Revolución Ciudadana, ya, Revolución Ciudadana. Pero resulta que ahí les falló el pastel, pues. Que después de acusar a la Revolución Ciudadana empezó a comenzar, a ver, ustedes en la costa tienen una frase preciosa, ya van a soltar la sopa aquí. Y entonces empezó a soltar la sopa y acusaba al uno, acusaba al otro, y cuando ya iba a llegar al señor Ferdinand Álvarez, entonces lo interrumpieron, le dijeron, no, ya no hagas problema, por favor, ahí cállate, ya no vale. Pero ya dejó acusando. Y después de unos minutos, Jordán salió. Y vaya que sí conocía sobre el tema. Eso yo sí le he seguido con atención. Javier Jordán les está acusando con datos, pelos, señales, pruebas, facturas, contratos, denominaciones, asignaciones presupuestarias y demás. Vayan a ver la porra de documentos que les entregó. 5,000 dices que son Ferdinand Álvarez. Con Salcedo eran pruebas en 10 días. Con Jordán son 5,000 hojas. Ahí está la corrupción. Y todos los días. Y además, no solo fue con Lenín Moreno al que le acusaron frontalmente de ser él, junto con su gobierno, María Paula Romo concretamente, del reparto de los hospitales. No solo les acusaron de eso. Contaminaron hasta la fecha. Pasando Moreno, Lazo y súmenle pues el actual gobierno. Así lo dice Jordán. Javier Jordán los está acusando ahora. Los está acusando actualmente. Y entonces, la corrupción que quisieron denunciar ha sido cierta. O sea, el señor Álvarez destapó una olla podrida que ha sido cierta. Y ahora no la puede volver a tapar. No, pues es que ya tapes usted eso. Ya se le desbordó. No, pues el olor huele ahí a rayos, o sea. Doctor, y entonces, ¿qué han tenido que hacer? Perdón, Carlita. Mandar a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Justicia. Y vamos a ver qué sale de ahí. Vamos a ver qué sale de ahí. Pero es grave. Pero lo que pasa también es que el rol de fiscalización solamente les alcanzaba para aquellas situaciones o aquellas personas que estuvieran en funciones o que estuvieran hasta un año después. Y cuando él abre este abanico de Salcedo, prácticamente se hablaba de temas que ya habían sido juzgados incluso en la justicia o que estaban en trámites de ser quizás procesados. Pero lo que está hablando Jordán en sus denuncias son cosas que están ocurriendo ahora o que han ocurrido en la asamblea anterior. Es decir, en casos que sí eventualmente hay responsabilidad y todavía posibilidad de un juicio político versus toda una serie de noticias crímenes para que la fiscalía que está dormida diga, todavía hay corrupción hospitalaria, no nos habíamos enterado, pensábamos que ya lo habíamos superado. Ya le estoy viendo al Toainga ahí haciendo lo que usted dice. Pero si ya les excusaron del tema del reparto de los hospitales y solo pagó un asambleísta Mendoza. Ya les exculparon. Ya no hay. Pero resulta que aquí sí ha habido corrupción hospitalaria. Oigan, ¿por qué creen que estamos como estamos en los hospitales? Por esa corrupción. Por esa corrupción. Se repartieron desde Moreno hasta la fecha los hospitales. Y con ellos son culpables de haber provocado la muerte en términos masivos en el pueblo ecuatoriano. 30,000 víctimas nos deben de la pandemia del COVID-19 por repartirse los hospitales. Miserables. ¿Y ahora? ¿Cuántos están muriendo porque no hay medicinas, porque no hay equipos, porque no hay insumos, porque no hay médicos, porque no hay ni la comida de los pacientes? ¿Cuántos muertos? Y el gobierno de Noboa es culpable.
Y nos hacemos la pregunta, doctor, que incluso nos hacíamos con Mónica al inicio del programa, ¿no? El gobierno lo sabe. ¿Por qué está defendiendo? ¿Por qué, no, bueno, ¿por qué protege a Ferdinand Álvarez? ¿Qué sabe Ferdinand Álvarez de ellos? ¿Qué es lo que ellos protegen? ¿Qué fue lo que le encargaron hacer? ¿Qué fue lo que le encargaron hacer, no? Porque ellos se llenan la boca de decir que la ley es para todos. Usted ha percibido, doctor, que es como que no hay gente y los rotan. Y yo, por ejemplo, decía con el caso de José Julio Neira, le encargas nueve cargos. 9. O sea, yo no sé si es mandrake, si puede estar al mismo tiempo en varios lugares, o es que realmente tiene tanto, o sea... Tanta capacidad. No es capacidad. ¿Qué eres capaz de hacer? ¿Qué estás ocultando? ¿Qué información tienes para que el gobierno no te pueda dejar libre? Y entonces acá viene, ¿no? El tema de este señor, que ojo, obviamente tiene eventualmente la garantía de presunción de inocencia, que se defienda si es que tenga que hacerse, pero por menos se ha lapidado a muchísimas personas en el ámbito político. A ver, vamos, como diría Zack el Destripador, vamos por partes. Vamos diseccionando aquí. Vamos diseccionando. Primero, lo que quiera que le hayan encargado al señor Ferdinand Álvarez lo hizo mal. Lo que quiera, no me importa, no sé qué fue. Lo que quiera que le encargaron lo hizo mal. Lo primero. Lo segundo. En toda actividad que tú tengas, una actitud racional siempre mide consecuencias. Siempre. Nosotros los periodistas, por ejemplo, siempre debemos medir consecuencias de nuestras palabras. Siempre. Eso se llama responsabilidad ulterior. Pero se nota que en el gobierno, si le mandaron al señor Álvarez a que denuncie todo esto, no midieron consecuencias. Y lo que se destapó fue algo terrible. Tanto que al no medir consecuencias tampoco sabes cómo enfrentar los resultados. Cómo controlar los efectos. Hay un proverbio árabe que dice, quien no sabe a dónde va no llega a ninguna parte. No sabían a dónde iban. Ahora, enfréntense. Les está diciendo la asambleísta Ana Herrera con mucha frontalidad. Aquí hay pruebas. O sea, Salcedo no aportó con nada. Lo de Salcedo no vale. Con nada que no se supiera. Lo de Jordán sí sirve. Lo de Jordán sí sirve. Entonces, ya, fiscalía. Ya se fue la doctora Diana Salazar, que tenía un conflicto con el señor Jordán. El doctor Toainga no lo tiene. Él debería enfrentarse. Señor Contralor Mauricio Torres Maldonado, usted tiene la responsabilidad de revisar todo lo de Jordán. Por Dios, ahora. Y usted, presidente Noboa, usted, señor ministro de Salud, tiene la responsabilidad de enfrentar el tema de los hospitales. La gente se está muriendo. No sean crueles. No sean crueles. Lo que acaba de salir de ahí es un acto de corrupción del cual el Ecuador otra vez va a quedarse frustrado porque va a la impunidad. Doctor Tainga, doctor Mauricio Torres Maldonado, presidente Noboa, ministro de Salud, ministra de Finanzas, comisión de fiscalización de ustedes, depende que eso no quede en impunidad. Así sea Javier Jordán. ¿Y por qué digo así sea? Porque el que tenía que haber denunciado todo eso era Salcedo, para involucrar a la Revolución Ciudadana. Bueno, ya no va. La corrupción les está salpicando a ustedes, gobierno del presidente Noboa. La corrupción les está salpicando a ustedes, gobierno del presidente Noboa. Tienen que responder. Tienen que responder.
Pero el ministro de la Gasca, cuando todavía, bueno, el ex ministro de la Gasca, hoy aspirante quizás a fiscal general de la Nación, a la voz de Salcedo dijo, hay mucho que investigar, pero ahora Mutis. no hay nada que investigar. Lo cual nos lleva a la reflexión, hasta qué punto, ojo, todos los ojos están puestos en la Corte Constitucional. Nadie ataca al fiscal Toainga. ¿Será que Toainga también está al servicio, en la obediencia servil hacia el gobierno, cuidándole las espaldas? Decía yo, siendo un apéndice de lo que era Diana Salazar, el propio ministro, el propio Contralor Torres, quien prácticamente ha salido como abogado defensor de los ministros de Estado, a decir que nada tienen que ver con el asalto de Progen y ATM, y la Comisión de Fiscalización cooptada por el que hoy aparece como sospechoso. Entonces, ¿qué reacción podemos esperar, doctor, si estamos hablando de 3 mecanismos de control que aparecen absolutamente cooptados por el gobierno nacional? Yo tuve la oportunidad de entrevistarle una vez al doctor Toainga como fiscal. Era fiscal provincial de Pichincha. Y me dejó una buena impresión. Me decepcioné cuando estuvo al lado de Diana Salazar, porque el daño que le causó Diana Salazar a la justicia, y especialmente a la fiscalía, es inmenso. Todavía el Ecuador no dimensiona. Así es. Lo grave que significó la presencia de Diana Salazar. Fue terrible. Pero en las circunstancias actuales, digo, ¿no les parece que la señora Diana Salazar tendrá que responder a futuro de lo que ahora la gente que ella dejó no lo hace? Probablemente sí. Si es que en el Ecuador en algún momento hay un nivel de justicia, tendrá que darnos la respuesta más oportuna y ordenada a una circunstancia como esta. Pero no nos quedemos en aquello. Vamos a una circunstancia más bien propia de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Pues el espectáculo más indigno que pueda soportar una nación, y es que le oculten la verdad. Y eso es lo que está pasando. El tema de Progen, ya que lo topa Mónica, el tema de Progen y el tema del comportamiento del Contralor Torres Maldonado amerita que el Ecuador, o por lo menos quienes queramos preguntarnos del tema, es si también está complotado en ocultarnos la verdad. Doctor Toainga, ¿usted también está complotado en ocultarnos la verdad? No soy ofensivo al decirles lo que les digo, pero frente a la historia ustedes pueden quedar con un papel desastroso por no haber sido capaces de valorar a una nación como corresponde. Es decir, decirle la verdad. Pero es dable, doctor, que un contralor le quiera lavar la cara a los ministros cuando veíamos a los propios ministros haciendo videitos de TikTok diciendo que se encontraban fuera del país, revisando para que los contratos sean transparentes, y ahora no tienen vinculación alguna. Pero es que ni siquiera sale a decir, escúcheme, doctor, ni siquiera sale a decir, bueno, si existe alguna responsabilidad, me corresponderá investigarla por cuerda separada. Y bueno, el mensaje quizás tibio, pero sin compromiso. Pero no hace eso. Sale a decir, no tiene responsabilidad. Entonces, ya es otro tipo de pronunciamientos. Los procesos de contratación pública, doctor, durante los últimos años, Moreno, Lasso y ahora el presidente Noboa han estado viciados. Y nacen de declaratorias de emergencia, muy propicias, ¿no? Para hacer contrataciones directas y no llevar los procedimientos adecuados. Pero entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando? Porque si bien es cierto, el servicio de contratación pública necesita un cambio, porque lo necesita, pero también estamos frente a una Contraloría que no da respuestas, o que da respuestas solamente acorde al gobierno.
porque ahí no hay responsabilidad, pero en el caso de Jorge Glass, que tampoco firmó absolutamente nada, entonces ahí sí la hay. ¿Es a la medida? Es la ley del embudo. E insisto en lamentar mucho tener la edad que tengo. Me ha tocado vivir todo esto. Y hay cosas peores, ¿eh? Sí hay cosas peores. La criminalidad en los días de Febres Cordero contra la izquierda. La desaparición de personas. El feriado bancario de Maguad. Miserables. Y entonces cuando uno ve lo que estoy viendo ahora, me he preguntado en algunas veces, haciendo un examen interno propio de mi conciencia, ¿por qué tengo que tolerar tanto? ¿Para qué sirvió lo que aprendí en Derecho? ¿Para qué sirvió lo que aprendí en Periodismo? Para mirar como un grupo de truanes, de bellacos, de malvivientes, y unos cuantos de ADN más, sean capaces de gobernar como nos están gobernando, violentando la ley, violentando el derecho, violentando la ética periodística, violentando la ética política, el respeto a la ley, a la justicia. Deshumanizando. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes se han preguntado eso. Me ha tocado preguntarme en estos días, por circunstancias de salud. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que soportar que hagan lo que están haciendo con el país? Y muchas veces pararme haciendo honor a mi primer nombre, como Juan en el desierto, a proclamar para que nadie me oiga. Porque tenemos la impresión de que no nos escucha nadie. Hablemos de la indiferencia de la gente, ¿no? Es criminal y es delictivo lo que ocurrió en esos días. Es criminal y es delictivo lo que está pasando ahora. Pero es más grave lo que está pasando ahora, porque nos están robando la verdad a diario, en nuestra propia cara, abusando de nosotros y sin que seamos capaces de reaccionar. Eso es lo que está pasando ahora. Nos están robando la verdad. Nos están robando la verdad a diario, en cada decisión, en cada posición, en cada acto, en cada decreto, en cada declaración ministerial, en cada acto consecuente con ellos. Este es este gobierno, que como les dije al principio, calcula cada paso. Calcula, mide políticamente el efecto de cada paso que ya es premeditado y estudiado. Si no estoy diciendo la verdad, ¿por qué los ministros Manzano, González y Luque no firmaron los contratos? Y pusieron empleados a que procedan a firmar los contratos. Porque cojudos no son. Esa es una práctica de corruptos. Así es. Y hay algunos que procedieron a obligar a los empleados a que firmen los contratos. Y si los empleados no firmaban, los votaban. Yo conozco el caso en un medio, lo conozco el caso en un medio. Les obligaron a la gente a firmar los contratos y si no firmaban, entonces los votaban. Ahora se repite lo mismo. Práctica constante de los corruptos. Práctica constante de los corruptos. Yo no tengo nada que ver, ellos. Y entonces ahí sí digo con toda la dureza, porque la firma se puede delegar, pero nunca la responsabilidad. Nunca la responsabilidad. Ellos son responsables y políticamente son responsables. El ministro Luque, el ministro González o Goncalves, la señora Inés Manzano. Ellos son responsables. Ellos tienen que pagar la responsabilidad, sino la culpa de lo que ocurrió con esos contratos y esa estafa al ecuatoriano. Ellos son responsables. Los otros firmaron. Y uno puede delegar la firma,
pero nunca la responsabilidad. Así es. Doctor, queremos agradecerle, hemos tenido una... Que no, esperen, ¿qué pasó? Ya me voy, no. Así nos hacen a veces en los medios. ¿Quién? Jorge, no hagas esto. Yo he vivido Jorge. también ese sentimiento de que me voten de las entrevistas. No, bueno, si gusta nos quedamos, no hay problema. No hay problema. No hay problema, nos quedamos. Saludos, Jorge, saludos, Jorge. No, vamos, también el público tiene que ir a trabajar. Pues. Saludos, Jorge. Personas conectadas y todos aplaudiendo su frontalidad, su compromiso, pero también el ánimo que le da al pueblo para decirle despierta ya de lo que está pasando. Abre los ojos. Ya. Sí. Todos que no estos esfuerzos la verdad, que a diario. Decía alguien acá. Correcto. ¿Quién es el que dijo eso? Acá yo voy a decir quién dijo, nos privatizaron la verdad. Déjeme ver, porque que yo estoy ahí. Cuando bajo la mirada... Qué buena frase. Qué buena frase, sí. Ay, se me fue. Pero aquí alguien dijo, nos privatizaron la verdad. Ya le digo, espérame. Pero perfecto. Hasta aquí tanto. Es Osvaldo Macías. Privatizaron la verdad. Señor Macías, un saludo cordial. Procedo a tomar su frase y si en algún momento lo menciono en un editorial mío, será con la debida autoría de Osvaldo Macías. Osvaldo Macías. Nada que hacer. Ya ven por qué hacer parte de estos espacios. Y coincido con usted. Mientras estuvimos acostumbrados a recibir simplemente como receptores la información, no discutir, no crear un disenso, no conversar alrededor de la información que viene como en una sola vía, ¿no? Son estos espacios y estas formas en las que se crean comunidades de conocimiento, comunidades que defienden la verdad a ultranza y que mientras siga siendo así, la gente siga haciendo parte. También una invitación, doctor, a que desde Ecuador Inmediato, desde Ecuador en Directo, desde Chroma Click, desde cualquiera de los espacios que se han mostrado como estandartes de la verdad, la gente nos siga, no solamente que siga conectándose, sino también que siga compartiendo, que siga difundiendo y que no nos dé vergüenza defender por sobre todas las cosas la verdad y nuestros derechos. Y bueno, seguir practicando esa capacidad de razonamiento e involucrar a más gente, sobre todo a la juventud. Una juventud tan pobre que definitivamente perdió esa capacidad de razonar. Se ha saltado todos los pasos, todos los procesos, totalmente perdido. Las batallas se dice que son de redes sociales, pero las verdaderas luchas no son ahí, son aquí, en el territorio. A ver, vean, topemos ese tema, ¿quieren? Ya, dele. Yo soy partidario de los jóvenes. Porque cuando yo era joven, yo también fui joven. Yo también alguna vez fui joven, pues. No, éramos los actuantes para salir a protestar por nuestros derechos a la calle, aunque no entendíamos muchas veces cómo hacerlo. Yo los retrato en mi libro, si callan a los míos, gritarán hasta las piedras. Una verdad al respecto de cómo enfrentar una situación del país y vivir para el país. Pues bien, esto es lo que ahora nos corresponde como viejos. Observar que nuestros jóvenes entiendan el mundo que están viviendo. Que ya no es el mío, que ya no es el nuestro ya pasó. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de luchar por nuestra dignidad, lo hicimos. Bueno, este es el momento de los jóvenes para que luchen por su dignidad. Tendrán que encontrar formas. Tendrán que lograr con su propia forma de expresarse y luchar por los derechos. Los nuestros fueron conquistados a tiempo y nos sentimos orgullosos de eso. Los suyos están por conquistar. Como decía su santidad el Papa Francisco, el amor no es cuestión de una sola vez. Se lucha todos los días y toda la vida. No me diga eso que me mata ahí el corazoncito. No, pues es que es cierto, oye. El amor no es cuestión de una sola vez. Se lucha todos los días y toda la vida. Muchachos, los derechos que nosotros conquistamos y que les heredamos,
ustedes tienen que mantenerlos toda la vida, como lo seguimos haciendo nosotros. Entonces, no le culpo a ninguna generación ni a ningún joven, no les culpo, ni a los millennials inclusive. Tienen que conquistar sus derechos todos los días, la libertad, el empleo, la salud, la educación, la vivienda, la dignidad, la atención a los jóvenes, la atención a los viejos, las carreteras, la infraestructura, el país, la patria, la constitución, el derecho, son derechos que se tienen que conquistar todos los días y toda la vida. Ya con eso terminamos ya, ahora sí ya. Muchísimas gracias, doctor. Acá ya tiene un club de fans Sí. en el chat de Poder Directo. Sí, de verdad. Oigan, sí, hay deseo. Las que retumben en el corazón y en la mente de todos quienes aspiran a un mejor país y sobre todo un país de dignidad y de derechos para todos. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, con quien hemos esta mañana ya, más o menos de 1 hora y 15, dialogado sobre la coyuntura política. Un abrazo, doctor, y que sea un excelente día para usted. Como siempre, esto para que se entere YouTube, les pido el permiso adecuado para poder reproducir en Ecuador Inmediato este programa, con el fin de que nuestro público también comparta lo dicho aquí en este espacio. Por derechos de autor y por respeto a este querido espacio que para mí es significativo. Ecuador en Directo es para mí mi espacio. Me siento muy bien acá. Y hoy me he sentido mejor. Dígalo otra vez. Advierto. Hoy me he sentido mejor que nunca. Jaime, ¿estás escuchando? Jaime, no te enojarás, Jaime, no te enojarás. Que el Jaime tiene la culpa, él me mandó con ustedes. Él tiene la culpa. No, vamos, gracias a todos. Un abrazo gigante, Jaime. Como sabes, siempre entre los dos hay una muy buena amistad que se mantiene. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Saludos a todas las redes. Saludos. Nos vemos. Bueno, grandes reflexiones que nos quedan en estos espacios informativos y bueno, sobre todo también la reflexión que nos dejan nuestra comunidad, ¿no? Nos privatizaron la verdad. Yo creo que aún tenemos la esperanza de que no sea así, o al menos tenemos que luchar porque no sea así y por seguir consagrando estos espacios informativos.